How would you feel if I had you? Trust me, you'll be mad too. Shawty, we can be mad cool. Just hit me if anything past due. Your family told you I'm a bad move. Buenas, ¿qué onda con ustedes? ¿Todo bien? Bueno, este video de YouTube va a tratar sobre cómo meter un entrenamiento óptimo de piernas, sobre no perder el tiempo cuando uno va a entrenar piernas. Así que nada, también bueno, voy a mostrar un par de cosas como mi comida preentreno y algunas boludeces más. Pero nada, el enfoque en este video va a ser principalmente enseñarles a ustedes cómo se hace un buen entrenamiento de piernas. Como ven, ahora estoy comiendo 160 gramos de avena, 2 scoops de proteína, un par de chocolates de unos 20 gramos y canela y esencia de vainilla. Esta comida preentreno que me estoy metiendo ahora es muy importante ya que nos va a dar ese rendimiento para ir a entrenar. El meter carbohidratos antes de ir a entrenar nos va a dar ese flow de energía para ir a rendir mucho mejor en el gimnasio. Lo principal para que puedan rendir bien o de la manera más óptima es que tengan un buen aporte de carbohidratos. Y nada, yo estoy metiendo 160 gramos de avena que van como piña. Así que nada, igual la avena lo que tiene mucho contenido en fibra, por eso la estoy metiendo 3 horas y media antes de entrenar. O sea, estoy metiendo esta comida mucho antes del entreno, porque me cuesta digerirla. Siempre que metan alguna comida que sea abundante en carbohidratos antes de entrenar, que sea 1 hora y media o 2 horas antes de entrenar. No lo hagan a la media hora, pues se van a morir. Así que nada, yo voy a comer esto y después, bueno, vamos a pasar directo al entrenamiento, que es lo que más nos importa. Bueno, ya llegamos al gimnasio. El clima está durísimo, hace 37 grados, pero nada, vamos a intentar meter el mejor entreno de pierna que podamos. Igual cabe recalcar algunas cosas, por ejemplo, que vengo una definición, que estoy en descarga de entrenamiento y que estoy en descarga de cafeína también. Así que nada, estoy con todo en contra, sumando calor, así que nada, vamos a intentar meter el mejor entrenamiento igual, no importa, no hay excusas, así que nada, vamos con todo. Bueno, ya estamos en el gimnasio. Como ya había mencionado antes, hoy nos toca hacer todo el tren inferior con un enfoque a cuádriceps. Así que vamos a arrancar la sesión con un curl de isquio sentado. Y sí, yo sé que la mayoría de gente se pregunta por qué arranco con un ejercicio que no trabaja los cuádriceps, como ese curl de isquio que trabaja los isquiotibiales. Es simple, básicamente yo a los isquios los tengo como músculo muy rezagado o muy atrasado del resto de los músculos. Entonces yo lo que trato es meter un ejercicio analítico que no me demande tanta energía para antes del entrenamiento de cuádriceps. A nivel del sistema nervioso ni a nivel de fatiga no me involucra en absolutamente nada, no me jode el hacer un curl de isquio sentado antes de una sentadilla hack. Así que nada, priorizo meter al principio los músculos rezagados, como en muchos casos suele ser el hombro. Ustedes cuando vean mi entrenamiento de empuje, sí, también meto el deltoide medial antes que el ejercicio de empuje. Eso es algo completamente normal y nada, vamos a meternos.
Shorty wanna rock star. Okay, shorty wanna rock star. Okay, shorty know so. Shorty wanna rock star. Shorty wanna rock star. Okay, shorty wanna rock star. Bueno, ahora nos toca meter la tan amada y criticada por algunos, las famosas hack, para las sentadillas hack. Así que nada, tenemos que hacer una sola serie. Sí, estoy priorizando mucho más la intensidad que el volumen de entrenamiento, lo que es cuádriceps. Nada, tengo que meter una sola serie de 6 a 8 repeticiones. Vamos a hacer con 220 kilos. Supongo que voy a sacar 6, 7. Todavía tengo que ir a un RIR 0, RIR 1. Más o menos me sigo adaptando todavía. Así que nada, a meterle nomás. Bigger the diamonds on Josie. Fuck what the jeans is Gucci. I've been up living unruly. Yeah, boy at the jet. All of the hoes is wet. Yeah, private flex. El mejor consejo que les puedo dar cuando hacen sentadillas hack es que prioricen el rango de movimiento y los tempos que usan antes de avanzar al peso. ¿Qué me refiero con esto? Primero, estandaricen una técnica que tengan aproximadamente 3 segundos de bajada, que frenen abajo y suban explosivamente y no corten tensión. Prioricen esos tres puntos clave y de ahí métanle peso, métanle lo máximo que pueden y vayan progresando. Se van a dar cuenta que si estandarizan una buena técnica, el progreso va a ir volando, el progreso vuela. Tienen que agarrar una técnica que a ustedes les sienta bien, que se sientan muy cómodos y que puedan explotarla al máximo, que no hace falta que metan 4 series para que le empiecen a doler los cuádriceps. Busquen el mejor setup de pies y nada, denle lo más explosivo. Yo a mí en ese ejercicio me gusta dar el 110%, me gusta dejarme todo ahí en la sentadilla hack, aunque algunas veces las articulaciones como la rodilla las pasa medio mal, pero bueno, es lo que hay. Gracias a todo lo que sufrí en mi vida, los pequeños momentos más se disfrutan. Ahora tengo un Cartier en el brazo y en la otra mano mi baby me gusta. Arrancamos con 50 pesos, pero la mente me decía que me curta. Yo tuve que velar a mi viejo, te juro en la calle ya nada me asusta. Estos traperos nuevos se creen que el trap solo se vive en esta con likes y me gusta. En verdad está cabrón como ñajo, en un charco veía mi reflejo. No pensé que iba a llegar tan lejos, menos con nadie que me dieron consejo. Hablan de los mejores y me nombran a mí, no pensé que estaba tan parejo. En mi equipo no es que seamos 20.000, solo está rico en el manejo. Ojo abierto toda la noche, siempre estoy alerta como un búho. La lealtad y la humildad nunca se me van sembrando con ese dúo. Cuando duermo sueño con billetes y de la ansiedad para hacerlo madrugo. Comparto con todos los del barrio, lo agarro y le doy a todo el que real se mantuvo. Ahora me llora la chencha, no es... En esta prensa pendular me gusta buscar muchísimo, como en la sentadilla hack, jugar mucho con los tiempos y priorizar el rango de recorrido. Algo que yo hago acá que sí no está bien, pero a mí no me molesta. No lo hagan, si a ustedes les molesta no lo hagan, pero yo lo que hago acá es apoyar los talones un poco más abajo. Eso me va a maximizar la flexión de rodilla, me va a hacer que pueda tener un mayor recorrido, una mayor demanda en los cuádriceps. El 90% de las personas falla siempre en lo que es pierna por el simple hecho de la percepción del esfuerzo o el RPE. Siempre sienten que están muy cerca del fallo, que se están a punto de morir, cuando en realidad ni siquiera perdieron la velocidad de la repetición. O sea, siguen con la misma velocidad de repetición. ¿Qué significa esto? Que básicamente sube a la misma velocidad. La primera a la última repetición que hiciste subió a la misma velocidad. Entonces ahí no está aplicando suficiente intensidad para que tus cuádriceps crezcan. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Dominar un poco lo que es la percepción del esfuerzo, viste, ir siempre un poquito más allá y nada, no hacer cosas tan fatigantes, priorizar meter más intensidad que volumen, intentar hacer
2 series, una a morir, antes que meter 4 series, por eso acumular muchísima fatiga. Y nada, dominar el gesto técnico de cuádriceps, adaptarte al entrenamiento. Yo, por ejemplo, ahora hago una sentadilla con 220 kilos controlado y no sufro. Eso porque yo ya me adapté lo suficiente para aprender el movimiento. De los ojos que caen las lágrimas. Estoy escribiendo mi historia, ya estoy aburrido tanto pasar páginas. Le doy mi Jordan a cualquiera, al recorrido mío ninguno lo camina. Un guacho de barrio cumpliendo lo que ni un millonario se imagina. Ahora no hablan mal de mí, están hablando de mí por mi flow, hijo de puta. Este juego está lleno de falsos, le das una mano y el brazo tan puta. Si la puta se me pone astuta, le doy con el fajo pa' que no discuta. Gracias a todo lo que sufrí en mi vida, los pequeños momentos más se disfrutan. Ahora tengo un Cartier en el brazo y en la otra mano mi baby me gusta. Arrancamos con 50 pesos, pero la mente me... Bueno, ahora nos toca hacer extensión de cuádriceps unilateral en esa máquina que están viendo ahí. La diferencia entre esa máquina y una máquina, de la máquina de extensión de cuádriceps de toda la vida, es simplemente que el punto de mayor tensión está en la parte inicial del ejercicio, la parte inicial del recorrido. Ese es el punto donde más nos va a costar. O sea, lo único que cambia son los puntos de mayor tensión. Sacando eso, trabaja igual, se tira el asiento atrás de la misma manera y nada. A mí en lo personal me gusta hacerlo un poco más explosivo, como pueden ver, una técnica un poco más de futbolista, que si la ve Emma puede que no le guste mucho, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, vamos a meterle con todo. Yo lo que recomiendo para esta máquina es que hagan la concéntrica muy explosiva, que aprieten bien arriba, que dejen un segundo arriba, y la excéntrica bien controlada. Pausa en estiramiento y ahí volvemos. Esa sería la técnica ideal, o por lo menos la que yo uso y la que más rendimiento me da. Así que nada, los aductores en sí, para mí el músculo más infravalorado de la pierna, te hace la pierna gigante, te hace muy rocosa. Y nada, deja mucho también las piernas, y ahora estoy metiendo frecuencia 2 en los entrenamientos. Tengo, bueno, el día de cadena posterior meto 2 series, y este día enfocado a cuádriceps también meto 2 series. Así nada, le estoy metiendo a full con lo que son los aductores. Ahora terminamos de hacer aductores y nos toca hacer por tercera vez en la semana algo de abdominales. Bueno muchachos, hasta acá el día de hoy del entrenamiento de pierna con enfoque a cuádriceps. La verdad que fue muy duro, ya que el calor uno jugó muy en contra, pero bueno, rendimos muy bien, tiramos 220 por 7 en hack,
que es un rendimiento espectacular, sabiendo que nos sobran una o dos más. La verdad que increíble. Así que nada, cosa a recalcar de cómo tiene que ser un día de pierna. Lo primero y principal, el controlar las cargas que estamos usando. No te digo que no pongamos un peso que no se nos dificulte, sino poner un peso que claramente nos complique las cosas, que nos desafíe, pero que lo podamos controlar. Que, o sea, después se van a dar cuenta que pueden controlar cualquier peso, o sea, hasta su peso máximo si quieren. No hace falta que sea un peso completamente bajo, pero nada, las cosas que hay que priorizar son el control, el rango de movimiento y además de eso la intensidad, que la mayoría de la gente no la cumple. Siempre los días de pierna se lo suelen o saltar o hacer con 20 kilitos por lado cuando las piernas son un músculo gigante y se la banca muchísimo más. Así que nada, bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad que nada, me gusta hacer los videos así. Después comenten abajo si les gusta más el formato de que lo suba todos los videos a Instagram y expliquen en la descripción, o que lo suba así en formato YouTube. Me parece que YouTube queda bastante mejor, está bastante bueno. Encima subir algunos resúmenes por YouTube me gusta este formato. Así que nada, si tienen suficiente apoyo lo voy a seguir subiendo. Así que nada, les mando un saludo grande. Me voy a meter la comida post entreno y nada, descansar un poco que estamos durísimos. Así que nada, nos vemos, che. Yeah, 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 yeah.